les quedará totalmente claro. De este primer negro hasta acá hay 72 puntos. Entonces, ¿qué hacemos a partir de este, que es el primer motivo? Repetir nuevamente. Acá tengo los 19 negros, los 3 beige, 1 blanco, 3 beige, 19 negros. Voy a repetir esta parte del centro para completar los 72 puntos. Quedando esto claro, vamos a repetirlo hasta terminar toda la vuelta y ya les muestro cómo me queda a mí y cómo debe quedarles a ustedes para que sean los 3 motivos y nos quede bien hecho. Bueno, ya terminé de dar la vuelta. Quería mostrarles cómo está quedando. Mire, simplemente así nos quedó. Recuerden que empecé acá, estoy repitiendo. Mire, acá ya volví a hacer los 19 negros que se repiten. Acá empecé, di toda la vuelta y acá terminé. A mí me sobró un punto, no sé por qué, de pronto conté mal, simplemente lo disminuí. Si no saben cómo se disminuye un punto, porque me sobró uno, realmente no valía la pena hacer otra cosa, se disminuye así. Se hace un punto sin terminar y se hace el siguiente. Con eso, al cerrarlo, me queda solo un punto y ahí lo disminuyo. No pasa nada. Entonces, eso quería aclararles. Acá me sobró un puntico, lo disminuí y listo, me quedó perfecto. 3 beige, 1 blanco, 9 beige, 1 blanco, 9 beige, 1 blanco, 9 beige. Y quedé sobre los 19 negros. Voy a repetir los 19 negros. Acá voy a hacer 2 beige no más, porque voy a aumentar el blanco. Y de blanco me van a quedar 3. 1 sobre beige, 1 sobre blanco y 1 sobre beige. Listo, me quedan 2 beige, voy a hacer esos 2 beige, voy a hacer los 19 negros, 3 beige y ya les enseño cómo hacemos el centro del motivo. Listo, entonces vamos a repetir simplemente punto sobre punto sin aumentos hasta llegar acá. Hago los 3 beige y ya les enseño. Bueno, ya hice los 19 negros, los 3 beige y ya voy a enseñarles el centro. Mire cómo nos queda aquí de bonito, cómo empieza a formarse el diseño. Acá voy a hacer 2 blancos no más, 1 sobre blanco, acá en el punto blanco, y 1 sobre el beige, de esta forma. Y voy a hacer los beige, pero voy a dejar un beige libre, de esta manera. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me queda un beige libre porque voy a aumentar el blanco del centro y voy a hacer blanco sobre beige, blanco sobre blanco y blanco sobre beige. Voy a hacer lo mismo acá, 7 beige, aumento el blanco. Recuerden que dejo un beige libre para hacer el primer blanco y un blanco sobre blanco. Hago los 3 beige, los negros y acá este blanco lo aumento igual que este. Eso es todo. Vamos a repetir esta vuelta y ya se las enseño hecha para que podamos adelantar y quede corto este paso a paso. Bueno, yo ya adelanté. Mire, así está quedando. Ya les muestro, este aún no lo he adelantado. Recuerden que acá les enseñé cómo hicimos esta parte. Esta parte sí se adelantó bastante. Pero no he hecho nada raro, no se asusten. Simplemente hice las 2 vueltas de negro. Recuerden que les enseñé simplemente una vuelta de negro y luego una vuelta más en la misma cantidad de puntos. En esta vuelta no vamos a hacer negro, seguí con el beige. Hice los 3 beige que están acá después del blanco. Seguí con beige, beige, todo, todo, todo. Y acá encima del beige, después del negro, hice un punto beige. Uno nomás, porque recuerden que estamos aumentando el blanco. Entonces, les voy a enseñar esta partecita por si tienen dudas. Vamos a hacer un blanco sobre beige. Los 3 blancos. 1, 2, 3
y un blanco más. Me queda un beige libre y ahí empiezo el color beige. Recuerden que vamos a tapar todo el negro con beige. Entonces hago un beige sobre beige para que les quede muy claro, y todo los 19 puntos negros los vamos a tapar con este mismo color. Yo voy a avanzar hasta acá, voy a hacer estos 3 beige también porque estamos aumentando ese blanco y ya les enseño cómo aumentamos este. Bueno, ya tapé todo el negro con beige, hice estos 3 beige que tengo acá y voy a hacer el blanco. Recuerden que este blanco lo estoy aumentando, entonces primer blanco sobre blanco, segundo sobre blanco y este tercer blanco lo hago sobre beige. Lo estoy aumentando hacia el centro. Ahora voy a hacer todos estos beige dejando un beige libre para hacer el blanco de este lado, porque el centro sí lo estoy aumentando en los dos lados. Entonces hago un beige y el último. Acá me quedó 1, 2, 3, 4, solamente 5 puntos beige me están quedando a este lado para poder dejar uno libre y hacer ahí este primer blanco. Ya este blanco no quedan 3, ya van a quedar 5. 2, 3, 4 y acá voy a aumentar también uno más a este lado y en total me quedan 5 blancos. Voy a hacer lo mismo, 5 beige, dejo un beige libre para aumentar este blanco. Recuerde que este blanco sí está derechito, solo lo estoy aumentando hacia el centro. Este lo mismo, lo aumento hacia acá y aquí me queda derechito. Este sí lo estamos aumentando en los dos lados. Voy a terminar hasta acá y ya les enseño. Bueno, ya terminé. Así nos está quedando este centro. Acá hice los 3 beige que corresponden. Solamente 3. Acá no tiene tanto complique porque desde la primera vuelta que hicimos negro dejamos 3 beige. Entonces esos 3 beige con eso nos vamos a guiar. Y acá voy a hacer 19 negros nuevamente. Recuerden, antes de usar los hilos, jalarlos un poco por si están recogidos en la parte de atrás. Mire, es muy importante. Acá el café se ve bastante. Yo sé que no estamos usando el café, pero sí es muy importante dejarlo. Siempre dejarlo para que todo me quede parejo, para que no quede al tocarlo, no se sientan partes más delgadas. Bueno, voy a trabajar con el negro. Acomodo mis hilos y voy a hacer 19 negros. 1 y 19 negros. No es necesario contarlos, sí es mejor, porque con eso estamos seguros que sí, no se nos ha perdido ninguno. Pero pues si ustedes confían en que está perfecto, simplemente lo empiezan acá y terminan acá donde está la línea del negro. Acá me queda un beige, no voy a aumentar más. Este blanco de acá ya lo voy a disminuir, entonces simplemente voy a hacer beige sobre beige y un beige sobre blanco. Acá me quedan solo 3 blancos, me quedan 4, pero voy a hacer solo 3. Voy a hacer 1, 2 y 3, y en el blanco que me queda libre empiezo los beige. 1 sobre blanco, 1 sobre beige y empiezo los negros. Recuerde, son 19 negros. Si no quieren contarlos no pasa nada, simplemente a la misma altura del negro que tenemos, y hacemos los 19 negros hasta acá, los 3 beige, y ya les enseño cómo hacemos el centro. Bueno, ya adelanté el negro, checar que no queden hilos por detrás, y hice los 3 beige. Ahora vamos a aumentar el blanco. Recuerden que el blanco del centro del motivo se corre hacia el centro. Entonces en el primer blanco hago blanco sobre los blancos 3,
y hago un blanco sobre el primer beige. Y acá vamos a hacer solamente 3 beige. 1, 2 y 3. Y en este que nos queda libre empezamos el blanco. Recuerden que este centro sí lo estamos aumentando en los dos lados. Entonces hago un blanco sobre beige, los 5 blancos que ya tenía, y un blanco más sobre este primer beige. Listo. En total me quedan 2, 4, 6, 7 blancos. Hago los 3 beige. Recuerden que este blanco también lo corro hacia allá. Venga, les enseño, no quiero que se me pierdan en esta vuelta. 1, 2, 3. Me queda un beige libre. Y ahí voy a empezar el blanco. 1 y los 3 blancos que ya tenía. De esta forma. Acá recuerden, hago 3 beige, empiezo los negros como este, doy toda la vuelta. Si tienen dudas de este de acá, recuerden repetirlo, es este mismo. Así como les quedó este, así les tiene que quedar este. Y así como quedó este, le tienen que quedar los otros 3. Este y este. ¿Listo? Entonces terminemos esta vuelta para que nos quede así de precioso y ya nos vemos. Bueno, yo ya adelanté un poco de esta vuelta, pero se las voy a explicar. Recuerden que les enseñé donde hicimos la primera vuelta de negro. Acá ya estamos haciendo la segunda. Y en esta parte, recuerde que nos quedó un solo punto, para un solo punto blanco, porque estamos disminuyendo. Entonces por eso nos quedó solo para uno, porque vamos a hacer beige, beige, y en este blanco vamos a hacer un beige. Entonces acá solo podemos hacer un blanco. Un solo punto blanco y el resto quedará beige. Ahí, para cerrar este pequeño rombo. Así nos quedó todo. Ya les enseño el otro. Acá está el otro rombo. Ampliamos, luego en la vuelta donde hicimos la primera vuelta negra, después de haber hecho el beige, disminuimos y acá ya volvimos a disminuir y queda un solo punto. Eso quiero que les quede claro. Ahora voy a hacer los 19 negros, 3 beige, y ya les muestro cómo volvemos a aumentar acá. Bueno, ya hice los negros, recuerden que son 19. Y ahora voy a enseñarles este. Acá nos va a quedar un beige, un solo beige, porque seguimos aumentando el blanco. Quiero enseñárselos para que les quede claro, porque esto lo tienen que repetir en el momento que empecemos la parte de arriba, pero al contrario. Vamos a repetir el diseño, pero en disminución. La idea es que el diseño sea el mismo que hay acá en la parte de abajo, pero ya sería disminuyendo. Así que tiene que quedar muy claro cómo queda esta parte para que ustedes puedan luego hacer la otra. Acá igual nos queda un solo beige y nos queda uno libre. Recuerden que estoy aumentando el blanco. Esta es la última vuelta de aumentos. Ya en la siguiente vuelta vamos a disminuir. Este es aumento. Recuerden que estoy aumentando sin hacer aumentos. No estoy haciendo aumentos, estoy aumentando el color. Y lo estoy aumentando de esta forma, haciendo un punto sobre beige. De esta forma aumento el color. Acá hago lo mismo. Un beige, aumento el blanco
y hago los 3 beige y voy a hacer los 19 negros. En esta vuelta ya tengo 2 beige, 2 negros. A ver, retomo. En esta vuelta tengo 2 negros igual que esta, pero no voy a hacer esta línea beige, voy a hacer 3 negros acá. Entonces voy a hacer estos 3 beige y sigo con los 19 negros y voy a hacer los 19 negros sobre negros, y ya les enseño para mostrarles cómo cambia este rombo y cómo vamos a disminuir estos. Creo que con una vuelta que les enseñe ya a ustedes les quedará claro cómo tienen que continuar para sacar el diseño completo. Y acá me voy con los negros para que en el centro, la línea del centro, me quede con 3 vueltas de negro. Bueno, ya terminé la vuelta donde aumentamos el blanco. Ahora en esta vuelta que estoy haciendo ya empecé a disminuir el blanco y acá en el negro hice 3 vueltas de negro. Recuerden que esta quedó de 2, ya esta queda de 3. Vamos a hacer acá en los beige, tengo 3 beige, solo hago 2 porque voy a aumentar acá el blanco. Voy a hacer un blanco sobre beige, un blanco sobre blanco y un blanco sobre beige. Y hago los 2 beige que me quedan para hacer los 3 negros. Aquí voy a aumentar estas, tengo 2 hileras de negros, voy a aumentarla a 3 y ya les enseño acá cómo vamos a disminuir el blanco. Bueno, ya terminé el negro. Aquí aumentamos el blanco, quedaron 2 beige a cada lado. Acá aumenté los 19 negros a 3 hileras, 1, 2, 3, todas 3 están de 19. Hice los 3 beige y les voy a enseñar cómo vamos a disminuir. Pongan mucha atención porque así mismo vamos a disminuir varias vueltas más. Entonces, halo mi hilo blanco que no quede recogido y voy a hacer blancos dejando un blanco libre, 2, 3 y me quedan 4 blancos para que me quede un blanco para aumentar el beige y con eso disminuyo el blanco. Y hago un beige sobre blanco, un beige sobre beige y un beige sobre el rombo del centro. Este también lo voy a disminuir, hago un beige ahí y hago el resto blanco. Recuerden que voy a dejar acá el último blanco libre porque estoy disminuyendo. Todo blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me salieron 7 blancos. Y en este blanco que me queda libre voy a aumentar el beige. De esta forma voy a hacer un beige sobre blanco, uno sobre beige y uno sobre blanco. Acá en estos lados me quedan 3 beige porque lo estoy aumentando, así como este en la parte de abajo, así me tiene que quedar en la parte de arriba. Entonces acá tenía un solo beige, en la parte de abajo tengo 3, arriba ahora me quedaron 3, en la parte de abajo tengo 5, entonces en la siguiente vuelta me van a quedar 5. Se pueden guiar por la parte de abajo. Entonces ya me queda 1, 2, 3, 4, 5, en la siguiente vuelta, en la que sigue ya quedan 7 y así para que se aumenten así como están acá abajo. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a repetir lo mismo ahí para arriba hasta que nos quede un solo blanco acá y en el rombo un solo blanco. Entonces acá vamos a terminar con un solo blanco y acá vamos a terminar con un solo blanco. Eso es todo. Así, si lo agarramos así, así como se ve este, así se tiene que ver este que empezamos a disminuir. Listo, para completar el rombo y para que este quede igual. Yo voy a adelantar y ya se los muestro terminados. Recuerden que en la siguiente vuelta ya le meten beige encima de este negro para que nos quede las 2 vueltas de negro como está acá. Solo esta quedaron 3 vueltas de negros. Ya la siguiente es todo beige igual que esta vuelta. Así mismo nos va a quedar. De todas maneras yo voy a adelantar y se los enseño para que ustedes tengan más clara la idea
y no se me pierdan. Bueno, ya terminé. Recuerde que les dije que simplemente repetíamos lo mismo para que quedara en forma de rombo. Mire, eso es todo. Lo fui ampliando así como está en la parte de abajo, lo fui ampliando hacia la parte de arriba hasta que me quedó un blanco, un blanco, un blanco. Y este simplemente repetí el rombo que había hecho aquí abajo para que me quedara doble. Eso es todo. La línea del centro quedaron 3 hileras de negro. Ya eso se las expliqué. Y acá arriba simplemente repetimos 2 como está aquí abajo. Voy a dar una vuelta de solo beige. Todo lo voy a hacer solo beige. Quise enseñárselos así para que ustedes no se me confundan. Porque no les iba a repetir esto porque es muy sencillo. Entonces solo quería que se familiarizaran con el patrón y ya yo sé que lo pueden sacar. Y quise mostrárselos así para que no se confundan. Es más fácil antes de adelantarlo más. Voy a dar toda una vuelta de beige y ya les enseño una puntadita que también es muy sencillita antes de empezar el sombrero. Bueno, ya adelanté la vuelta solo beige. Aquí se nota perfectamente. Y adelanté esta vuelta. Es muy sencilla de hacer. No se las enseñé porque realmente es bastante lenta. Entonces preferí adelantarla y enseñárselas ya así. Para que ustedes la puedan apreciar y se den cuenta el toque tan bonito que hace. Que por eso quise enseñárselas. Porque realmente vale la pena hacer esta vuelta combinadita porque es muy bonita. Le da un toque muy bonito a la mochila. Simplemente hago un punto bajo negro y sin terminar cambio el hilo y hago un punto blanco. Sin terminar vuelvo a agarrar el negro y hago un punto negro. Sin terminar vuelvo el blanco. Eso es todo, es muy sencillo. Simplemente hago un punto de un color y sin terminar cambio el hilo y hago el siguiente punto. Eso es todo, no tiene más dificultad. Eso es todo, un punto blanco, uno negro, uno blanco y ya. Eso es todo, es un poco demorado por eso, por lo mismo y que hacemos solamente un punto, pero vale la pena. Realmente queda muy bonito, queda muy diferente. Entonces sí quiero que valoren este diseñito porque quedará su mochila muy diferente. Yo voy a terminar esta vuelta. Recuerden, terminamos el diseño, hacemos una solo beige y este diseño. Después de este diseño volvemos a hacer una sola vuelta beige. Una sola vuelta beige y empezamos el sombrero. ¿Listo? Bueno, ya le di toda una vuelta de beige. Así se está viendo nuestro hermoso fondo. Realmente muy bonito. Y voy a hacer... voy a empezar con el café oscuro. Vamos a hacer el contorno del sombrero café oscuro. Y vamos a hacer, empezamos por 25 puntos cafés oscuros. Vamos a hacer 25 puntos cafés oscuros. Terminamos la vuelta toda en beige. No voy a repetir sombrero. Voy a dejar realmente un solo lado con el sombrero. Solo lo voy a hacer acá a este lado. Y ya nos vemos. Entonces hacemos 25 cafés oscuros, sigo todo beige, todo beige, todo beige y acá dejando creo que 15 puntos beige les voy a enseñar qué vamos a hacer. Entonces hagan eso ustedes, 25 puntos cafés oscuros, den toda la vuelta de beige y dejen aproximadamente 15 puntos beige acá y ya les digo para meter el café nuevamente acá. Bueno, ya di toda la vuelta. Acá solamente voy a dejar 14 negros. Les había dicho que 15, pero no. Son solo 14 puntos cafés, perdón, café oscuro que van a quedar sobre beige. Entonces dejé 14 beige para hacer 14 cafés oscuros sobre este beige. Voy a hacer 14 cafés oscuros. Y voy a hacer todo café oscuro por encima de los 25 que tengo acá abajo. Y voy a hacer 7 más. Aquí. 7 sobre café oscuros. Los voy a hacer y ya se los enseño para que ustedes vean
y compare. Aquí solo voy a hacer 14, les había dicho que 15, pero no, ya conté muy bien mis puntos y son solo 14. Y ya voy a hacer los 25 café oscuros con café oscuro. Y voy a hacer 7 más sobre beige después de que pase los 25. Y ya les enseño. Bueno, ya terminé y así quedó. Recuerden que acá tenemos 14 cafés oscuros encima de beige. Hicimos todo café oscuro y acá hicimos 7 cafés oscuros encima de beige. Di toda la vuelta de color beige y llegué acá. Aquí voy a hacer solamente 9 beige sobre 9 cafés sobre beige, pero voy a hacer 24 cafés. Ya los otros me van a quedar sobre café. Entonces empiezo por 9 cafés sobre beige. Hasta el último beige. Y voy a completar tejiendo sobre el café hasta tener 24. Listo, ya tengo 9. Sigo contando 10. 24 cafés oscuros tengo hasta ahí. Y voy a hacer 19 blancos. Ahora voy a tejer 19 blancos, todos sobre café oscuro. Recuerden siempre alar los hilos para que no queden recogidos en la parte de atrás. Y voy a hacer 19 blancos. Bueno, ya hice los 19 blancos. Ahora voy a hacer 7 cafés. Tres, 4, 5, 6 y 7 cafés. Y voy a hacer 3 blancos y 5 cafés. Acomodo mis hilos. 1, 2, 3 blancos y 7, 5, solo 5 cafés. Voy a hacer 2 sobre café y 3 sobre beige. De esta forma. Así ya nos queda esta vuelta. Es la primera que hacemos con blanco. Podemos empezar a contar a partir de esta para entenderlo un poco mejor. Entonces esta es la primera vuelta con blanco y vamos a hacer lo mismo, todo con beige. Llegamos acá, creo que acá solo voy a dejar 2 beige para empezar el café oscuro, pero igual ya les muestro cómo lo voy a hacer. Bueno, ya terminé la vuelta. Recuerden que es la vuelta, la primera vuelta con blanco. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta con blanco. En esta segunda vuelta vamos a hacer 13 cafés oscuros, pero vamos a hacer el primero sobre beige, y vamos a hacer 12 más, pero sobre café oscuro.